Hola, hola, les doy la bienvenida a todas y todos a este nuevo webinar junto a Clever. Hoy día contamos con la presencia de Camila Cortés. Cami, bienvenida de nuevo a este espacio donde vamos a hablar de finanzas e inversión, como bien lo dice el nombre del webinar. Así que bueno, les doy la bienvenida a este webinar que se llama Quiero invertir, cómo, cuándo y dónde puedo hacerlo. Así que bueno, Cami, te dejo el espacio, todo es tuyo, para que nos cuentes más de qué es lo que se viene junto a Clever. Gracias. Hola a todos los que están conectados con este webinar. Como adelantaban, vamos a hoy día conversar de qué opciones tenemos para invertir, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde podemos empezar a invertir. Así que vamos a compartir, les voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien la presentación? Se ve perfecto. Súper. Entonces arrancamos. Bueno, primero, ¿por qué invertir? O sea, estamos hablando de cuáles son las opciones que tenemos, pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hoy día ustedes podrían empezar a incursionar en el mundo de las inversiones si es que no lo han hecho? Estamos hoy en un contexto local e internacional también que puede ser complejo para la gestión y la administración de nuestro dinero y que también es cada vez más relevante y desafiante hacerlo. Seguramente han escuchado hablar del tema inflacionario día a día en los medios, las perspectivas de crecimiento económico del país y también a nivel internacional no son las mejores. Estamos hablando de más bien de desaceleración de la economía. Entonces, el contexto, si bien no es el mejor, hoy día cuando hablamos de inversión es una palabra que está cada vez más cerca de las personas. Ya no, cuando hablamos de inversión no estamos hablando de una persona que tiene un gran patrimonio, muchos recursos. Hoy día cualquier persona puede ser convertirse en un inversionista y realizar operaciones que quizás en el pasado podían ser muy complejas. Hoy día sí está la oportunidad de poner a trabajar nuestro dinero, como se dice. Hoy día hay distintas plataformas digitales que se pueden manejar desde el computador, desde el celular, que nos dan la opción de que nuestros ahorros los podamos hacer crecer en distintas alternativas y así poder alcanzar nuestras distintas metas, nuestros distintos sueños, proyectos que pueden ser de más corto plazo, como quizás las vacaciones, hacer un viaje, o proyectos que impliquen un ahorro de un mayor tiempo, largo plazo, de un mayor plazo, y en el fondo lograr alcanzar algún sueño. Cuando hablamos de invertir, hablamos de destinar nuestros recursos a la creación de un capital, o en otras palabras sería no utilizar ese recurso en el presente a fin de satisfacer una necesidad en el futuro. Y de ahí que cuando hablamos de invertir, esto se relaciona con el ahorro. Toda inversión, entonces, lo que busca es un beneficio que no existe en el presente. Entonces, si ya sabemos por qué invertir, si ya estamos quizás pensando en nuestras metas, qué queremos hacer en el corto, en el mediano, en el largo plazo, aquí pasamos ya a contarles de lleno en algunas opciones que existen hoy día en el mercado local para que ustedes puedan empezar a invertir. Quizás algunas pueden ser más sencillas que otras, pero la idea es que ustedes tengan el panorama y conozcan cuáles son las alternativas que tienen hoy día acceso. Por un lado están las acciones. Las acciones representan una participación en una empresa, se venden en la bolsa de valores. Y en el fondo los inversionistas pueden comprar o vender estas acciones en línea, por ejemplo, a través de corredoras, y si a la empresa le va bien, en el fondo el valor de estas acciones va a aumentar, lo que implica que la persona que está invirtiendo en ella va a tener una ganancia. En el escenario contrario, si es una empresa que va mal o en el rubro en el que se está desempeñando, no está muy bueno el tema del crecimiento, por ejemplo, las acciones van a perder valor y va a pasar el efecto contrario. Por otro lado tenemos los bonos. Los bonos son una promesa de pago que puede emitir, por ejemplo, un gobierno, también una empresa, alguna organización,
para obtener un financiamiento, por ejemplo, para proyectos. Es un préstamo, en otras palabras, en que el emisor del bono, por ejemplo, un gobierno, se compromete a devolver el dinero y con unos intereses en un periodo de tiempo que se establece en el momento en que se genera este bono. Se habla de que en el caso de los bonos el riesgo es bastante bajo. Más adelante vamos a hablarles un poco de lo que es la renta variable y la renta fija, pero los bonos se califican de esto que se dice de la renta fija porque el riesgo es más bajo. Están también las criptomonedas, muy populares hoy por hoy. Se trata de activos digitales que cumplen la función de una moneda, que en este caso no es tangible, no están controladas por alguna entidad, alguna autoridad o, por ejemplo, un banco central. Y su precio fluctúa, en función de la demanda de los inversionistas. Sus precios, como les decía, son bastante volátiles y van subiendo, bajando a medida que la gente las va comprando y vendiendo, lo que implica que tiene un riesgo bastante alto. También están los depósitos a plazo, hoy día también muy populares. Aquí se habla de una suma de dinero que uno entrega a una institución financiera con el propósito de ganar intereses en un periodo de tiempo determinado, que puede ir de 7 días o también un año. Y aquí una persona se compromete a no tocar el dinero durante el periodo de tiempo que se estableció. Y a cambio se obtienen unos intereses. También se habla de que es un instrumento de bajo riesgo. Por otro lado están las divisas, las más populares para operar son, por ejemplo, el dólar, también el euro. Y aquí, por ejemplo, si la economía, pensemos en el dólar, si la economía estadounidense está más fuerte, la gente va a querer comprar esa moneda y su precio va a subir. En cambio, si la economía se debilita, el dólar podría bajar. Lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, con el euro. También están los fondos de inversión. Son una buena manera de lograr una exposición diversificada a distintas clases de activos, como los que mencionábamos antes, acciones, bonos. También en distintas industrias. Aquí es un patrimonio que se integra por aportes pueden ser personas naturales o jurídicas, que se denominan aportantes. Por otro lado están los fondos mutuos, que se comenta por lo general que son una herramienta que es de las más sencillas para empezar a invertir. Aquí se permite el rescate del dinero, una parte o del total de las cuotas que uno está invirtiendo, son administrados por administradoras generales de fondos, manejados por expertos, y una de las principales características, después vamos a ahondar, es que se dice que son bastante líquidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia, por ejemplo, si uno se compromete con un depósito a plazo a no tocar el dinero por un año, aquí en el fondo mutuo uno puede invertir y al poco tiempo, si necesita el dinero, obviamente no es el mejor consejo, pero rescatar ese dinero en caso de requerirlo. Como les decía, los fondos mutuos son administrados por las administradoras generales de fondos, las AGF, que son sociedades anónimas especiales que se constituyen para administrar recursos de terceros, a través, por ejemplo, de fondos mutuos, también de fondos de inversión. El trabajo de la AGF es obtener la mayor rentabilidad por los aportes que realiza este grupo de clientes, por ejemplo, a través de un fondo mutuo. Y por la gestión o por la administración de esos fondos, ellos cobran una remuneración que se establece en un documento que se llama reglamento interno de cada fondo. Y las AGF son fiscalizadas, son reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Cómo funcionan los fondos mutuos? Decíamos que era uno de los instrumentos más sencillos para empezar a invertir. Son un vehículo de inversión colectiva, es decir, un grupo de personas invierte a través de este tipo de herramientas
que pueden ser 2 o más personas, obviamente, y aquí uno puede, a través de un fondo mutuo, invertir en distintos destinos. Puede invertir a nivel local, se puede invertir en Estados Unidos, en China, y también en distintos tipos de activos. A través de un fondo mutuo uno puede invertir, dependiendo el tipo de fondo mutuo, uno puede invertir en acciones, en bonos, en ambas, hacer una combinación de ambas. También en sectores, quizás en ciertas industrias, mucho se ha hablado también, por ejemplo, de las tecnologías. Ahí se puede hacer una combinación bastante grande de activos, de destino. Los fondos mutuos son manejados por grupos de expertos que van analizando justamente las oportunidades de inversión en medio de las condiciones que se van generando en el mercado y en base a lo que se propone el fondo en este documento que se llama el reglamento interno. Como les decía, son instrumentos bastante líquidos. Los fondos mutuos se caracterizan por acceder, una persona que invierte en fondo mutuo puede acceder rápidamente al dinero que está invirtiendo, y sacar el dinero, por ejemplo, podría tardar un día hábil. Por ende, uno puede entrar y salir rápidamente. Además, son bastante accesibles. Hoy día uno puede invertir desde 1.000 pesos en un fondo mutuo. Entonces, hoy día invertir en este tipo de instrumentos se puede hacer a través de un monto bastante bajo. No sé si me pueden confirmar si se escucha, que estamos con un ruido acá desde donde estamos realizando el webinar. A mí se escucha perfecto. Sí, es un poquito de fondo, pero se escucha bien. Perfecto, vamos a tratar de gestionar ahí, disminuir el ruido. Gracias. También, como les decía, uno puede generar una diversificación al momento de invertir, es decir, uno puede invertir en distintos destinos, en industrias, en distintas monedas, y eso, finalmente, esta diversificación lo que permite es minimizar el riesgo, porque en el fondo uno no está poniendo todos los huevos en la misma canasta, como se dice. Y como les decía, está este documento que es el reglamento interno del fondo, que es el que rige el funcionamiento y donde se detalla la política de inversión, a qué tipo de cliente está dirigido, la comisión, entre otros puntos importantes. Hay distintos tipos de fondos. Perdón, me faltaba un detalle. Y aquí obviamente está el tema de la rentabilidad de los fondos mutuos. Y aquí la rentabilidad se genera por 2 factores. En un primer momento está la ganancia o pérdida de capital, que esto se refiere a cuando el activo en el que está invirtiendo un fondo, por ejemplo una acción, como les decía, cambia su valor. Entonces, ahí se puede generar una ganancia o pérdida que se ve reflejada en el fondo, en este fondo mutuo. Y también puede ser a través de, de dividendos o intereses, que aquí esto se refiere a las ganancias que se generan a los inversionistas a través de los intereses o dividendos que se pagan en los instrumentos que se mantienen. Por ejemplo, en instrumentos de deuda, acciones de sociedades anónimas, ahí se va generando esto. Como les decía, hay distintos tipos de fondos mutuos. Están por un lado los fondos de deuda, que son, se dice que son de bajo riesgo, pueden haber de corto o mediano a largo plazo, y aquí los fondos de deuda están orientados a quienes buscan conservar su capital y alcanzar retornos más bien moderados con un bajo nivel de riesgo. Y aquí se invierten en instrumentos como por ejemplo los bonos que les comentaba, o los depósitos a plazo, o letras hipotecarias también, entre otros. Están también los fondos accionarios. Aquí hay un mayor nivel de riesgo y a la vez hay un mayor potencial de rentabilidad. Obviamente este tipo de instrumentos es más atractivo para quienes tienen una mayor tolerancia al riesgo. Ya vamos a hablar de los perfiles de los inversionistas, y son atractivos, y aquí también hay que pensar en una inversión cuando hablamos de fondos accionarios o de fondos de mayor riesgo. Hay que pensar también en una inversión de más largo plazo, porque como son fondos que tienen un mayor riesgo, también estamos hablando de una inversión que puede, por alguna fluctuación del mercado, por algún tema puntual,
caer mucho en un determinado momento, pero que también tiene un potencial de recuperar. Entonces, estamos hablando de fondos que mantienen al menos el 90%, por ejemplo, en instrumentos de capitalización como acciones. Están los fondos balanceados también, que como su nombre lo dice, son estrategias más que tratan de equilibrar la deuda, por ejemplo, la renta fija con la renta variable, o sea, la deuda con instrumentos de capitalización como acciones. Y es un equilibrio pensado en quienes buscan, quienes tienen planificado una inversión de mediano o largo plazo, que están dispuestos a arriesgar un poquitito más con tal de conseguir un mayor nivel de rentabilidad. También están los fondos estructurados, que aquí se busca alcanzar una rentabilidad que se determina previamente, que puede ser fija o variable, en un periodo de tiempo determinado, según obviamente las condiciones que se establezcan en el reglamento interno del fondo. Y por último tenemos los fondos calificados, que son para personas o instituciones que declaren y acrediten contar con inversiones financieras que no sean inferiores a 2.000 UF, entre otros requisitos. Aquí hablamos de inversionistas entonces que tienen mayor experiencia y también un mayor patrimonio. Y aquí, en cada una de estas categorías, uno puede encontrar distintos tipos de plazos. O sea, por ejemplo, en el caso de los fondos de deuda, hay fondos de deuda de corto plazo, de largo plazo, hay fondos de deuda que están orientados al mercado local. Aquí esto es una clasificación más macro para que ustedes se vayan orientando y conociendo a grandes rasgos los tipos de fondos mutuos que existen. Como les decía, íbamos a hablar de los perfiles de riesgo o el perfil del inversionista, y esto apunta a características que determinan la manera en que una persona toma las decisiones al momento de invertir. Entonces nos encontramos con tres perfiles. Está el conservador, que aquí hablamos de un inversionista que se caracteriza por ser menos tolerante al riesgo y que en sus inversiones busca optar por instrumentos como por ejemplo fondos mutuos, que le dan una certeza que no va a perder todo el dinero o gran parte de su capital, que es menos probable que eso ocurra. Y esto incluso es a pesar de que generan una menor rentabilidad en su inversión. Entonces es un inversionista que prefiere invertir en instrumentos de deuda como bonos, depósito a plazo o incluso cuentas de ahorro. Después está el inversionista del perfil moderado, que se trata de un inversionista que, si bien es cauteloso con sus decisiones, sí puede tolerar un mayor riesgo, un riesgo más moderado, a fin de aumentar un poco más las ganancias. Entonces busca mantener un balance entre la rentabilidad y también la seguridad. Y finalmente tenemos el perfil agresivo o arriesgado, que es un inversionista que busca el mayor nivel de rentabilidad posible y que está dispuesto a asumir todo el riesgo necesario a fin de lograr este objetivo. Por lo general se dice que son inversionistas más jóvenes porque justamente cuentan con mucho más tiempo para recuperarse de una caída importante del mercado, o también de personas con una mayor solidez económica. Definir a qué perfil de inversionista pertenecemos no solo depende de cuán cómodo me siento yo con el riesgo del mercado. No es solo decir yo soy tolerante con los riesgos del mercado, soy arriesgado. También tiene que ver con cuánto tiempo yo voy a invertir, la edad que tengo, pero también el horizonte de inversión. ¿Tengo harto plazo para invertir? ¿Va a ser una inversión de largo plazo o más bien es un objetivo de mediano plazo? Los ingresos también, o la capacidad de ahorro que tenemos. Todos esos factores van conjugando las respuestas que finalmente nos van a determinar a qué perfil pertenecemos. Obviamente, cuando se habla de personas de mayor edad, se dice que no es tanto el tiempo que tienen para recuperarse de una gran caída. Por eso les digo que no solo se trata de qué tan cómodo me siento con el riesgo, sino que son distintos factores a analizar al momento de determinar nuestro perfil. Entonces, en base a esto, la conclusión es que no existe el fondo mutuo o el instrumento de inversión ideal, porque cada instrumento de inversión puede ser más idóneo para uno
pero no puede ser el más adecuado para otro. Y todos esos factores hay que ponerlos en la balanza al momento de invertir. Como les comentaba, otro tema que la idea es abordar es la renta fija y la renta variable, que en el fondo son los tipos de inversión que se va distribuyendo, por ejemplo, los fondos mutuos. Cuando hablamos de la renta fija, hablamos de una opción que es mucho más atractiva justamente para los inversionistas conservadores, que no quieren asumir los grandes riesgos de los mercados o las grandes fluctuaciones de una inversión en el corto plazo. Las inversiones de renta fija se caracterizan por tener una menor rentabilidad y potencialmente un menor riesgo a estas caídas del mercado, como por ejemplo lo que ocurre con los bonos. Y algo importante que tienen que saber es que la renta fija no siempre va a ser fija, la renta fija puede caer. Y aquí un ejemplo que espero tratar de transmitírselos de la manera más simple es que por ejemplo, cuando sube la tasa de interés. Por ejemplo, cuando tenemos un bono que nos va a pagar un interés X, que es conocido en el tiempo, como hablábamos, y se produce un aumento en la tasa de interés, el bono que ya tenemos se vuelve menos atractivo. ¿Por qué? Porque la tasa que tenía ese bono es menor que la tasa que tenemos ahora porque hubo un aumento en la tasa de interés. Entonces, los bonos que se están generando ahora en el mercado obviamente van a ser más atractivos. Por eso ese es un ejemplo de por qué puede caer la renta fija. Entonces, que les quede claro que la renta fija no siempre es tan fija. Por otro lado, está la renta variable, que es más idónea a los perfiles de inversionista más arriesgados. Aquí estamos pensando en un mayor plazo de inversión, una mayor tolerancia al riesgo y también a las potenciales pérdidas que se puedan producir. En la renta variable obviamente es más complejo, es mucho más difícil conocer la rentabilidad porque son distintos los factores que inciden en su desempeño. Ninguna es mejor que la otra. Finalmente, cada inversionista debe elegir las alternativas, como les decía, que tengan relación con su perfil de riesgo o su perfil de inversionista. Cuando invierten, otro tema que tienen que tener claro son las comisiones. ¿Cuánto me está costando a mí invertir? Ya les había comentado que las administradoras generales de fondo cobran a los clientes un determinado monto por la gestión del dinero. Y aquí, tratando de hacerlo lo más simple posible, entre estos cobros se encuentra la tasa anual de costos o TAC, que es la suma de distintos cobros y que se expresa como un porcentaje de la inversión. Aquí está la remuneración fija, la remuneración variable y otros gastos operacionales. En simple, la remuneración fija es una comisión por administración que se calcula sobre el monto invertido y se expresa como un porcentaje anual IVA incluido. Y se descuenta diariamente de los valores cuota de los fondos. En el caso de Clever, nosotros tenemos una de las comisiones más bajas de la industria, 1,19% IVA incluido. La remuneración variable es un cobro que se establece en algunos fondos en el caso de que la rentabilidad sea mayor a ciertos parámetros de referencia. No ocurre siempre, pero si existe en la inversión que ustedes tengan o puedan tener, tienen que fijarse en eso. Y están también los gastos operacionales, que son cobros que están asociados al proceso operativo por la administración de un fondo mutuo, que tampoco existe siempre. Algunas administradoras de fondos cobran además una comisión por rescatar o por retirar el dinero. En el caso de Clever, nosotros no hacemos ese tipo de cobros. Entonces, conocer cuánto están pagando por su inversión les permite determinar qué tan rentable es, ya que la TAC, como les decía, la tasa anual de costos, se descuenta del valor de la inversión, o sea, de los aportes que ustedes van haciendo más la rentabilidad que vaya generando su inversión. Y aquí un ejemplo súper simple: si ustedes invirtieran, tienen una inversión anual de 2 millones de pesos y la administradora en la que ustedes tienen su inversión les cobra una TAC de un 4%, tienen un cobro anual de 80.000 pesos. Y si el fondo rentara en un año 6%, solo 2%
solo 2% de esa rentabilidad iría a su bolsillo, porque lo otro está en la comisión que se va cobrando, que es una comisión que se va cobrando día a día del monto de los aportes más la rentabilidad que se va generando en el fondo. Entonces, entendiendo toda esta información, ¿cómo en Clever los podemos ayudar en este proceso de inversiones? En Clever somos una plataforma de inversión 100% digital perteneciente a Vice. Aquí los clientes pueden acceder a los portafolios que tenemos diversificados. Hoy día también tenemos una estrategia más conservadora con un set de fondos mutuos que está orientado a justamente proteger a las personas de las volatilidades que estamos viviendo hoy día en los mercados, porque hemos tenido una demanda importante de este tipo de instrumentos más conservadores, del perfil más conservador, y también quizás para los que son más arriesgados que puedan diversificar sus inversiones. Y aquí algunos mensajes para que los tengan claros. Invertir en Clever solo necesitan tener más de 18 años, 1.000 pesos y una meta que quieran cumplir, que allí cuando ustedes se crean la cuenta pueden establecer la meta. Acá es todo 100% digital, sin ejecutivos, pueden retirar su dinero. Recuerden que los fondos mutuos son líquidos, pueden retirar su dinero cuando quieran. Abrir la cuenta les va a tardar solo 5 minutos. Tenemos detrás de nosotros un equipo de expertos que va a estar gestionando las mejores oportunidades del mercado para ustedes, y acá no hay letra chica. Como les decía, la comisión que tenemos es solo 1,19% anual, IVA incluido, por cualquiera de los fondos mutuos que pueden encontrar en nuestra plataforma. Acá algunas de las alternativas: está el fondo conservador, el fondo moderado, el fondo agresivo, el fondo ahorro, el fondo Clever UF, y también tenemos un set de fondos temáticos. Acá, en base a lo que les contaba, tenemos el fondo más conservador, que va orientado al perfil del mismo nombre del fondo, como para hacerlo mucho más sencillo. Acá un 20% se invierte en renta variable. Tenemos el fondo moderado, donde la renta variable, recuerden, acciones, cosas que tienen mucho mayor riesgo, está entre una inversión entre un 40 y un 80% del portafolio. Y en el perfil agresivo, donde entre un 80 y un 100% se invierte en estos instrumentos más riesgosos. Acá les tenemos un ejemplo de rentabilidad. Esto es una simulación que se hace en base a las rentabilidades que hemos tenido en nuestro fondo, y que obviamente no garantiza las rentabilidades que puedan existir, pero es como para que visualicen de qué manera ustedes podrían ir mejorando su ahorro. Aquí un ejemplo: si tienen un sueldo de 900.000 pesos y ahorran un 10% por 2 años, van a llegar a un monto de 2.160.000 pesos en ese periodo. Aquí estamos hablando de un ahorro. Si lo invirtieran, por ejemplo, en el fondo moderado de Clever, en un buen escenario podrían alcanzar poquito más de 2,5 millones. Si fuese una inversión en el fondo agresivo, podrían alcanzar poco más de casi 2.800.000 pesos. Sobre estos mismos fondos, acá les quiero mostrar unos gráficos para que vean obviamente las fluctuaciones del mercado. El portafolio moderado, ahí tienen algunos datos de rentabilidad. Luego tienen el portafolio agresivo, y aquí pueden ver cómo obviamente los PICs son mucho más importantes en el fondo agresivo, por lo que hablábamos que son instrumentos mucho más expuestos a las volatilidades de los mercados. Y aquí, en este avance de su ahorro, lo último, a grandes rasgos, es que sepan cómo funciona el interés compuesto, que puede ser complejo, pero no es tanto. En el fondo, aquí tenemos un efecto multiplicador, porque los intereses van generando nuevos intereses. Acá es como el interés que se cobra o se paga sobre el interés. Por ejemplo, los bancos nos pueden cobrar intereses por los préstamos que ofrecen, o también pagar intereses, por ejemplo, en las cuentas de ahorro. Cuando ese interés se basa en el interés que se viene acumulando de periodos anteriores, sumado al monto inicial que, por ejemplo, uno aportó, se convierte en el interés compuesto. Más simple, veámoslo con un ejemplo. Si en el primer año ustedes tienen un aporte de 1 millón de pesos, con una tasa del 5%, el saldo al término de ese año, o sea, el saldo a un nuevo año sería de 1.050.000 pesos.
Al segundo año, si ustedes mantienen ese saldo con una nueva tasa de 5%, ese nuevo saldo al final del segundo año sería de 1.102.000, poco más de 1.102.000 pesos, porque ya estamos hablando de que el monto inicial no fue el millón de pesos del aporte inicial, sino que fue el saldo que obtuvimos entre el aporte inicial y en el fondo el interés. Espero tratar de habérselos explicado de la manera más sencilla posible. Muchas gracias a los que se conectaron. Acá los quiero dejar, les quiero compartir las redes sociales tanto de FirstJob, nuestro partner en esta iniciativa de ir compartiendo contenido financiero a quienes están empezando en el mundo laboral, en quienes están generando sus primeros ahorros y cómo también lo pueden aprovechar en términos de inversión. También les dejamos una encuesta y queremos saber también si hay algunas preguntas. No sé si ya han llegado algunas preguntas por el chat. Muchas gracias. Estaba muteada. Bueno, Cami, buenísima información. Yo creo que ahora van a empezar a llegar las dudas, pero la primera que tenemos es respecto a que si podrías comentar sobre los ETFs, que debe ser como alguna sigla económica que yo desconozco. No soy de esa área todavía, estoy entrando al mundo adulto y de los ahorros, así que también me serviría tu respuesta. Sí, mira, los ETF son fondos de inversión que se cotizan en bolsa. Es una inversión en Chile, no sé si podríamos decir que los ETF estén como tan masificados. Sí, hay fondos mutuos en los cuales a través de fondos mutuos en los cuales uno puede acceder a algunos ETF que están presentes, por ejemplo, en Estados Unidos. En el fondo, la principal característica de un ETF es que se negocia en mercados de valores secundarios. No sé si tenían quizás una pregunta más específica de un ETF, pero bueno, si ahí puede llegar. Ahí quedamos atentas a más detalles, entonces, si es que... mientras sigamos acá, Nicolás nos pregunta, para la cuenta en UF, ¿cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el mínimo? El mínimo de inversión, o sea, en el caso de Clever, en cualquiera de los fondos mutuos, se pueden invertir desde 1.000 pesos. Ahí el monto que uno encuentre pertinente, que esté dentro de su capacidad, pero lo importante también es que en cualquier tipo de inversión sea un aporte constante. Lo conversábamos en el webinar anterior. Idealmente que cuando uno arma su presupuesto mes a mes tenga considerado el ítem ahorro y si ese ahorro lo podemos aprovechar en una inversión, es mucho mejor. Genial. Acá Raúl González nos dice, los aportes son fijos, es decir, se me ocurrió la pregunta. Es decir, ¿defines un pago fijo mensual o yo puedo ir invirtiendo mensualmente con diferentes montos? ¿Los fondos temáticos son más rentables que un fondo tradicional? Porque en verdad me llaman la atención. Perfecto. Ahí tenemos dos preguntas, creo. Sí. Sobre lo primero, como les decía, idealmente que sea un aporte constante. Obviamente, si uno un mes puede ahorrar y que ese ahorro lo puedan invertir, que sea un poquito más, mejor. Pero que sea constante, no hay una obligación de que uno se comprometa todos los meses a destinar cierto monto. Sobre lo segundo, los fondos temáticos son, en el caso de Clever, los fondos temáticos son full perfil arriesgado, entonces aquí hay que tener claro si pertenecemos a un perfil de riesgo y que estos fondos tampoco, siempre el consejo es diversificar, nunca poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, si en nuestra estrategia de inversión, si nosotros pertenecemos a un perfil arriesgado y en nuestra estrategia de inversión nos parece pertinente incluir un fondo temático, por ejemplo, perfecto, pero como les comentaba, son fondos que se caracterizan por tener un mayor riesgo, por estar mucho más expuestos a las volatilidades del mercado. Entonces, si queremos invertir ahí, ojalá, la recomendación obviamente es que corresponda a nuestro perfil de inversionista. Perfecto, Cami. Entonces continuamos. Mira, también nos pregunta Raúl en esta línea también de los fondos temáticos que estábamos conversando. De los fondos temáticos, ¿cuál es el que la lleva? Como para tenerlo en cuenta. Ahí de los tips personales de Cami para nuestros auditores. Yo creo también que cuando uno invierte en fondos temáticos o hace ese tipo de inversiones también tiene que ver mucho con los intereses personales. En el caso de
de Clever, por ejemplo, nosotros tenemos el fondo, el TopTech, que aquí estamos pensando como Tesla, Apple. Entonces muchas veces cuando uno hace inversiones temáticas, que también puede pasar un poco con las inversiones sustentables, uno está apostando por historias. Entonces ese tipo de inversión también muchas veces tiene que ver con afinidades personales. A mí me gusta esta apuesta, estas historias, me gusta la tecnología o quizás me gustan los videojuegos. Ahí obviamente yo como les decía, no hay un fondo, no está el mejor fondo, pero siempre está el fondo más idóneo a uno, que puede ser por el perfil de inversionista, por los intereses personales, por creer en estas historias. Así que ahí la invitación es a ingresar a Clever, que revise nuestros fondos, de qué se tratan, crearse la cuenta, ver qué tipo de fondos se ajusta más a su perfil. Claro, yo creo que las personas que estuvieron con Notco, por ejemplo, deben estar súper agradecidos. Por ejemplo, genial. Bueno, acá Tomás, que nos hablaba de los ETFs, dice, lo que se refería con eso es si como Clever los tienen dentro de sus portafolios para poder invertir. Ah, perfecto. Lo que nosotros tenemos en Clever son fondos mutuos. No tenemos, no comercializamos ETF. Perfecto. Bueno, acá tenemos de Caro que nos dice, ¿cuánto recomiendan ustedes que sea el monto mínimo para generar una rentabilidad atractiva? Ahí de nuevo caemos en que eso depende mucho de cuánto sea la capacidad que uno tiene para poder invertir. Obviamente, cuando hay un monto mayor de inversión y uno apuesta por instrumentos que tienen una mayor rentabilidad, que son instrumentos más arriesgados, el potencial de ganancia va a ser mayor. No puedo darte un monto porque depende mucho de la capacidad que tú tengas de ahorro, cuánto puedas destinar a la inversión y durante cuánto tiempo tú puedas no tocar ese dinero. Porque en el largo plazo, obviamente, uno tiene más opciones de mayor rentabilidad. Entonces, obviamente, esa estrategia no va a ser recomendada para alguien que tenga que pueda hacer una inversión de corto plazo. Genial. Acá también dicen que acá hay un fondo, somos un fondo bien popular, algo de SP500 ETF, no estoy seguro, pero se dice que ese es bien diversificado y es ideal para primerizos. Bueno, me imagino que ese ETF, lo desconozco, voy a revisarlo. No quiero carrilearme con mis respuestas. No, pues ¿para qué? Sí, no, ¿para qué vamos a inventar? Pero me imagino que ese ETF invierte en el índice que es el S&P 500, que es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos. Entonces, obviamente ahí va a haber que ver la referencia de cómo le ha ido a la bolsa de Estados Unidos, cómo ha sido el desempeño o las proyecciones que hayan, cuánto ha caído, si hay una oportunidad para entrar. Perfecto, Cami. Yo que lo leo todo en español, soy pésima con las cosas, pero por eso estoy acá también, para aprender harto de economía y claro, irme también una experta invirtiendo en Clever, obviamente. Bueno, Cami, yo creo que también algunas de las dudas que deben quedar, hay momentos y momentos que ustedes consideren que es mejor invertir, hay momentos que me pueden beneficiar a mí como primeriza, que yo pueda decir, ¿sabes qué? Hoy día ya me voy a arriesgar, voy a sacar esa plata que tengo escondida bajo el colchón, la voy a poner en el banco y la voy a invertir. O, bueno, en Clever en este caso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Que hay épocas mejores, épocas peores? ¿O también es mejor solo hacerlo, ya teniendo nuestra plata, nuestro primer sueldo en mano, ya empezar a ver qué meto por acá, qué meto por allá? Para nosotros, la mejor opción, para nosotros la recomendación es que en todo momento es bueno para invertir. Lo que no se recomienda es que, por ejemplo, si ya estamos invirtiendo y vemos una caída, nos asustemos y digamos, estoy a la baja. Por ejemplo, tenía una estrategia para invertir durante 2 años. Ha pasado un mes y voy a la baja, a sacar mi dinero, me voy porque ahí asumí la pérdida. O sea, si voy a invertir por 2 años, esperar a que el mercado se recupere. Lo que nosotros hemos visto en el último año, entendiendo el contexto, es que, por ejemplo, la gente ha optado por ahorrar más. Estamos en un escenario de alta inflación.
Y ahorrar más, pero ese ahorro en la cuenta corriente va a perder valor. La mejor opción sería invertirlo. Lo que no se recomienda, como te decía, es esta intención de ganarle al mercado, salirme cuando va a la baja y tratar de entrar cuando el mercado está repuntando, porque la estadística dice que finalmente eso no ocurre finalmente. Y quizás como un tip para los presentes, quizás hoy día podría ser el mejor momento para invertir en Clever, porque hoy día nosotros estamos con un sorteo. Vamos a pasar el dato porque nosotros queremos cumplir sueños, metas de la gente. Y aquí voy a hacer una aclaración. En Clever tú puedes invertir desde 1.000 pesos. Para este sorteo, en donde el ganador va a poder elegir entre una gift card de 4 millones para amoblar su casa, un viaje para 2 personas con hospedaje incluido, son distintos packs a elegir también por un tope de 4 millones, o un diplomado en la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahí quienes participan en el sorteo son todos los clientes vigentes de Clever que al 5 de octubre, que es la fecha en la que se cierra el sorteo, tengan un aporte vigente acumulado, pueden haber sido distintos aportes, pero que ese aporte acumulado sea por igual o mayor monto a 100.000 pesos. Entonces, si me preguntas cuál sería el mejor momento para invertir, quizás ahora que con esta inversión además podrían participar en este sorteo. Que está tremendo. Está muy buenísimo. Mira, acá también en la sección de preguntas y respuestas que tenemos, aparte de las del chat, nos llegó una que dice: hay que tener cuenta corriente para poder empezar a ocupar Clever, de Sofía. Ustedes dicen así como, por ejemplo, en Banco Vice. O cuenta corriente en general. O sea, porque como ustedes pueden invertir, yo creo que lo que va es que cómo yo puedo meter finalmente mi plata en la aplicación o en claro, esta... de alguna cuenta, de alguna cuenta bancaria, en alguna instancia ustedes tienen que derivar el dinero. Pero no es que no es una cuenta, ustedes se crean una cuenta digitalmente en Clever. Claro, no es algo exclusivo, no es excluyente, mejor dicho. Ay, perdón, me entró como algo al ojo, la alergia está fuerte. Así que bueno, sigamos. Mira, por ejemplo, acá nos preguntan algo que se va un poco más personal, Cami, pero yo creo que ahí, bueno, tú ves si nos cuentas o no. Pero dice Raúl: Cami, ¿nos podrías quizás un poco comentar cuál es tu cartera de inversiones? Sé que hay que invertir en temas de interés, pero de repente es genial escuchar experiencias de otros. Mira, yo en mis inversiones puedo decir que pese a que quizás me pueden considerar más joven, yo tengo 31 años, yo me califico por un perfil más bien moderado. Entonces, mis inversiones se ajustan, como te decía, a ese perfil. Yo a lo que he hecho hasta ahora y muy probablemente no lo vaya a hacer, no voy a asumir grandes riesgos en el mercado, porque mi perfil me orienta hacia esas opciones de inversión. Claro. Entonces, pero por ejemplo acá el tema de las como carteras, asumo que también va por estas con temáticas, ¿podría ser? ¿O se refería netamente a los perfiles? Eso yo creo que... O, no sé, ahí Raúl creo que quedé como un poco... O sea, no sé si pero es como el perfil de Cami. Yo no voy a dar una recomendación, como digo, la mejor recomendación es que inviertan según su perfil, que no les vaya a pasar que, por ejemplo, sean de un perfil más conservador e inviertan todo su dinero en un fondo súper arriesgado, porque tampoco lo van a pasar bien. O sea, finalmente, cuando uno invierte, por ejemplo, en un fondo mutuo que es manejado por expertos, una gracia es que uno no va a estar todo el día pendiente de cómo va el IPSA, de cómo va el S&P, de cómo, no sé, qué pasó con las tasas de la Fed, porque hay un grupo de expertos que está manejando y viendo las oportunidades que se van generando. Entonces, si uno es de un perfil más bien conservador, no va a estar arriesgando todo su patrimonio, quizás todas sus inversiones, en un fondo muy arriesgado, con alto riesgo, porque uno no lo va a pasar bien. Y Cami, en esa línea, porque yo creo que igual a uno que está recién partiendo en esto de invertir, muchas veces te pasa como, claro, quiero invertir en muchas partes, pero ya, pongamos en el caso, tengo solo 100.000 pesos. ¿Cómo divido mis 100.000 pesos de la forma más correcta? Porque claro que hay cosas que me van a beneficiar versus a otras inversiones. Entonces, ¿tú qué recomiendas? A veces quizás juntar un poquito de plata y después ir dividiéndolo, o en verdad ya ahí va de cada uno. O sea, si uno quiere ya ir metiendo, no sé, junto primero y meto mi inversión y después vuelvo a juntar y la meto de nuevo. ¿Cómo tú vas recomendando igual esos primeros como
pasitos que uno va dando en el momento de invertir, porque claro, lo único que nosotros sabemos como que quizás ya para ahorrar, o tengo un chanchito o dejo un resto del sueldo, pero ahora como, pucha, quiero hacer grandes cosas, pero quizás mi ahorro no es tan grande. O no sé, pues como que quizás también los pros y los contras de cada lado. Claro, ahí, como comentaba anteriormente, la idea es que ese aporte se convierta en un aporte constante, que no sea un solo a veces, hoy día tuve un poquito de plata, lo invertí o lo ahorré, porque finalmente para ir cumpliendo metas uno necesita llegar en el fondo a ese pozo. Y eso se hace con constancia. Ahí, por ejemplo, hay personas que optan por ir probando distintas inversiones de a poco, y en ese ir probando tengan presente también los costos, como les decía. O sea, hay muchas personas que no son conscientes de cuánto pagan por lo que están invirtiendo, y eso es súper importante, porque si uno no tiene tanto dinero, mientras más sea la comisión que les estén cobrando, hay un mayor impacto. Entonces vean las opciones en base a qué tan cómodo también es la plataforma en la que están invirtiendo para ustedes, que sean aportes constantes, porque finalmente eso también es clave, porque se va formando un hábito. Entonces, que todos los meses, lo conversamos en el webinar anterior, que el ítem ahorro esté en nuestro presupuesto, así los gastos fijos del mes, y que siempre incluyan ese ítem ahorro. Quizás en algún momento el ahorro es un poquitito menor, pero que se convierta en un hábito es súper importante. Perfecto. Por ejemplo, acá Raúl nos comparte un tips. De mi sueldo saco de inmediato lo que es para ahorro, y es decir, no ahorro lo que me sobra, el ahorro es primero. Efectivamente, pagarse a uno primero. Yo también lo hago así, comparto esa práctica con Raúl. Lo primero que hago es pagarme a mí misma, como se dice, con ese ahorro, con un monto fijo, y creo que es una súper buena estrategia. Genial. Bueno, Cami, algunas otras recomendaciones que puedas hacernos también, encaminarnos, aprovechar también de que la gente descargue Clever, que se atreva mientras, y ya con 5 lucas, créanlo o no, si uno empieza o lucas, si ya son 5 lucas más que vamos a tener de acá a fin de año, y así uno empieza de a poquito, ¿verdad? Entonces, acá te dejo el micrófono abierto para que hagas la invitación, si tienes alguna otra recomendación o algún llamado, alguna invitación para todos los que vinieron y tuvieron la fortuna de compartir contigo hoy día. Sí, no, primero agradecerles a todos su participación, esperamos que hayan aprendido, que les haya interesado. Acá está la invitación para que descarguen la app de Clever, se creen la cuenta, vayan probando. Al hacerse su cuenta van a responder unas preguntas, pueden establecer su meta, y con esas preguntas van a conocer su perfil de inversionista, y les vamos a sugerir en qué fondos puedan invertir. Entonces es una buena práctica, y también en base a esta alianza que tenemos con ustedes, los dejamos súper invitados a revisar tanto nuestras redes sociales, nuestro Instagram, el blog de Clever en la página web, donde estamos todos los días compartiendo contenido importante de los mercados, pero también consejos a nivel de educación financiera. Nosotros queremos que la gente se empodere de sus finanzas, que puedan elaborar un presupuesto. O sea, invertir finalmente no es, o sea, invertir también incluye otros pasos, tener un buen presupuesto, tener ahorro, que sea un hábito, y para nosotros es súper importante que la gente tenga todas las herramientas para poder hacerlo. Nuestro objetivo es democratizar las inversiones. Hoy día, como les decía, lo pueden hacer desde 1.000 pesos, pueden hacerlo en la app, pueden hacerlo en la página web, y los invitamos a ir revisando también los videos que estamos compartiendo en nuestras redes sociales, que ahí van a conocerlos, van a ir viendo los tips, los vamos actualizando también de los mercados, el lenguaje simple, que quizás a veces para uno se puede volver súper complejo. Así que nada, esperamos que la información haya sido súper útil, y ahí nos vamos a estar viendo en un próximo webinar. Genial, Cami, muchas gracias, y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta jornada junto a Clever. Vean los TikToks que hacen, por favor, síganlos también en sus redes sociales, tienen mucha información importante, y también, obviamente, a First Job, síganos @FirstJob.
Y bueno, si están interesados, hay mucha información. Vamos a seguir haciendo este tipo de eventos para que estén atentos, respondan al forms y espero que hayan escaneado el código QR que les dejamos en la pantalla porque su opinión es muy importante para nosotros. Así que eso, esperamos verlos en una próxima jornada y eso, gracias Cami por todo. Gracias a todos, gracias a ustedes también. Nos vemos. Chao, chao, muchas gracias a todos.